Bueno, vamos a la palabra de Dios. Di conmigo esta frase: no aguanto tanta presión. Dilo otra vez. ¿Alguien ha estado bajo presión en algún momento de su vida? ¿Alguien está bajo presión ahora? Yo estoy bajo presión aguantándomelos a ustedes todo el día. Yo pienso que todos, de alguna u otra manera, experimentamos las presiones de la vida. Vamos a ser sinceros. ¿Qué cosas traen presión a nuestra vida? Dígame, ayúdame a compartir. ¿Perdón? Sí, el hermano lo quiere decir, pero la esposa la tiene al lado, entonces prefiere decir otra cosa. Mi esposa, pastor. Algunos, la esposa, hay momentos donde la esposa está en sus días donde nadie la entiende. Hermanas, saben de lo que les hablamos, ¿verdad? Y eso genera, en inglés hay una frase que dice happy wife, happy life. O sea, si la esposa está feliz, hay buena vida. A veces la esposa en eso es una presión. A veces para la mujer el marido es una presión en algunos momentos, porque no hay días que no estamos completamente como ubicados. Pero en las cosas de la vida, el trabajo, aquí no trabajan ni son como los lirios del campo. ¿Qué onda? ¿Qué otras cosas? ¿Qué es esto? Da la plata, hermano. El dinero. ¿Qué otra cosa? Los hijos generan cierta presión. ¿Qué otra cosa? La enfermedad. ¿Alguien ha estado enfermo? ¿Alguien vino enfermo aquí? Eso genera presión. Muy bien, ¿qué más? El esposo, sí, hermana, ya lo dije. Sí. ¿Quiere que lo diga otra? La hermana dice que diga el esposo, hermanas, el esposo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo? La discordia. Amén. Extienda su mano, vamos a orar por la hermana ya. La gente misma genera presión. ¿Ok? Ahora, hay presiones sanas y presiones no sanas. Por ejemplo, está la presión de ser responsable. ¿Eso es sano? Imagínense si a uno en la casa, ¿quién es el que más presiona? ¿La mujer o el varón? ¿El varón? ¿La mujer o el varón? ¿Quién es el que está ahí? Que aquí hubo, por ejemplo, a ver. ¿Quién esta mañana fue la que empezó? Bueno, que nos vamos para la iglesia. ¿Quién fue la que empezó? Si ve que lo que dije, ¿quién fue la que empezó? Ya supuse que fueran las mujeres. Son sanas presiones. Yo le doy gracias a Dios por mi mujer, que ella me presiona cuando me ve así que estoy así. Ella empieza, bueno, mijo, ¿qué hubo pues, hermana? Vale, pues, Raquito, hágame el favor. Me presiona. Son buenas presiones. Pero hay presiones que no son buenas. Hay presiones que nosotros mismos nos echamos por nuestros pecados, nuestros errores, nuestras malas conductas. Es más, muchos de nosotros lidiamos con problemas que Dios no nos puso. Fue porque somos cabezones y son presiones. Hoy quiero traerles una palabra de un hombre que tuvo presiones muy fuertes en la vida. Y este hombre fue el apóstol Pablo. Y quiero que vayamos a 1 Corintios. Y cuando entramos a la carta a los Corintios, segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, entendemos que el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios. Y quiero ponerte en contexto. Corinto, alguien diga esa palabra, Corinto. Corinto era una ciudad donde la iglesia de Corinto fue una de las que más dolor de cabeza le dio a Pablo. Por ejemplo, habían iglesias que a Pablo le hacían sonreír, como la de Filipos. La iglesia de Filipos, una iglesia no tan rica económicamente como la de Corinto, pero era más generosa que la de Corinto. Pero Corinto, la iglesia de Corinto, eso le traía dolor de estómago al apóstol. Le generaba una presión esa iglesia. Y Pablo tenía la presión de la iglesia inmadura. ¿Alguien diga esa palabra? La iglesia inmadura de Corinto, pero también tenía la presión de los enemigos que habían afuera, porque no sé si tú sabías que nosotros como iglesia tenemos enemigos allá afuera. Oh, tú piensas que es un club. No, it's not. Tenemos enemigos espirituales y aún enemigos humanos que quieren que esta obra se detenga.
Quieren que esta obra se detenga, pero Castillo del Rey no la va a parar nadie porque esta obra es del Espíritu Santo. Pastor, no te pedí permiso, pero me contaron un testimonio por ahí, digo el milagro, pero no el santo, de que por ahí un señor se fue a hacer un trabajo de brujería por allá, quién sabe dónde en otro. Y la misma bruja le dijo: mire, yo no puedo hacer ese trabajo porque ese trabajo se le hizo un man berraco, bien berraco, aquí un brujo bien berraco. Y no en Monterrey, en otro estado, donde un estado donde la gente va ya a los brujos y eso. Por allá, por allá. ¿Ha ido por allá, hermano? ¿Qué? Y ella le dice: mire, yo no le puedo hacer ese trabajo, pero yo conozco un lugar donde se lo hacen. ¿Dónde? Vaya a Castillo del Rey La Fe. Allá le sacan todo ese chuquerío que tiene. Hasta los brujos mandando gente para acá. Diga conmigo: nada nos detiene. Pero no significa que no tenemos enemigos allá afuera. Entonces Pablo, como apóstol, tenía la presión de lidiar con una iglesia inmadura, carnal, inmoral, pero también tenía la presión de lidiar con enemigos externos. ¿Quiénes eran los enemigos de Pablo? Alguien hágame esa pregunta. Bueno, los enemigos de Pablo eran unos falsos apóstoles que lo hacían quedar mal frente a la congregación. Ellos esperaban a que Pablo no estuviera para caerle, como ese coquetón que está esperando a que el novio no esté para caerle a la novia. ¿Sí me entiende? Entonces, esos detractores aprovechaban la ausencia de Pablo para venir y degradar el testimonio de Pablo con la iglesia. Y no sé si tú has leído en algún punto, pero te animo a que leas 2 Corintios capítulo 10, 11 y 12. Esos 3 capítulos son cartas abiertas de Pablo. Tú lees todas las cartas de Pablo y te das cuenta que son de doctrina, de ánimo, pero estos 3 capítulos es el papá que abre el corazón con sus hijos. Es una carta tan personal. Estos 3 capítulos, Pablo defiende su ministerio, Pablo les abre el corazón, y yo aprendí mucho de estos 3 capítulos y lo resumí para traértelos esta mañana. Mira cuáles las presiones que tenía Pablo, por ejemplo, con la iglesia. Eran inmaduros e ingenuos. Mira lo que dice 2 Corintios 11:3. Esta es una de las cosas que Pablo, si lo puedes poner, 2 Corintios 11:3, le dice así: pero temo que como, no el hermano Temo, sino que Pablo tenía temor. Tengo miedo. Me acordé. Tengo miedo. Bueno, no saben de qué le estoy hablando. Tengo miedo de que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, ustedes son personas que se dejan envenenar fácilmente, engañar fácilmente. Ese era un temor de Pablo. Hablemos de los enemigos que tenía Pablo. Tenía enemigos que como dije antes, ¿cómo se dice cuando alguien empieza a hablar mal de otra persona? Lo denigran y lo tenían en poco. Alguien diga eso: lo tenían en poco. En otras palabras, cuando Pablo llegaba a Corinto, todo el mundo lo veía como que ¿y este quién es? Ese es Pablito. ¿Por qué? Porque cuando Pablo empezó la iglesia en Corinto, empezó trabajando haciendo carpas con Aquila y Priscila, matrimonio. Y lo veían a Pablo trabajando de obrero en el día y en la noche predicando. Y eso, en vez de traer realce, wow, tremenda diligencia que tiene el apóstol Pablo, lo vieron y lo tuvieron en poco, porque en la mente de muchos quedó Pablo el constructor, pero no Pablo el apóstol. ¿Estoy aquí? Entonces, cuando Pablo empieza a lidiar esto genera una presión en la vida de Pablo, de tal manera que el apóstol Pablo tiene que lidiar con esta presión. Quiero que nos pongamos en los zapatos de Pablo. Tienes una iglesia que estás amando y pastoreando, que es una iglesia carnal, inmadura, que se deja engañar, y fuera de eso tienes a los líderes espirituales de la ciudad que son falsos apóstoles hablando mal de ti. No sería un escenario perfecto para alguien que desarrolla ministerio. Pero aquí yo aprendo algunas lecciones que Pablo me da y yo quiero compartírtelas. Cuando estés bajo presión, crece en mansedumbre. Es lo primero, anótala. Cuando estés bajo presión, crece en mansedumbre. Las presiones y las pruebas que Dios permite es para que crezcamos en... ¿Qué es mansedumbre?
No. Enseñable. La palabra mansa se usa mucho para los animales. ¿Alguien se ha montado en un animal brioso? Yo me monté en un animal brioso cuando estábamos en vacaciones en Colombia con mis hijos, y yo quería mostrarles que yo sabía montar caballo. Y fuimos al rancho de mi tío por allá, y mi tío tiene caballos, y yo le dije, mándeme el más brioso, yo quiero mostrarle a mi tío que soy un berraco. Me dice, mire mijo, ese no se lo recomiendo, ese man está endemoniado, no se suba encima de eso, mándemelo. No, hermano, ¿para qué me puse a subir en ese caballo? Mis hijos me estaban viendo, iba al caballo y yo tenía la cabeza en la cola. Y yo arriba, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo. Y así una vuelta de caballo, hermano, y salgo yo a volar así, sácate, pa. Fue en cámara lenta, tipo Matrix. Pa, y me caigo de este lado. Pa, y reboto. Y hago mis hijos, ¡oh! Ahí pudo más el orgullo que el golpe. Yo me paré así. Y por dentro, caballo desgraciado. Y si el caballo me pudiera hablar, me respondería, menso, ¿para qué se sube encima de mí si sabe que yo soy brioso? La gente que no es mansa, que no aprende la mansedumbre, hace lo que se le da la gana y destruye a otros. El manso es el que ha aprendido a domarse a sí mismo por el Espíritu de Dios. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y aquí Pablo está enojado en su carne. Pablo está molesto con la iglesia. Pablo le provoca cortarle la cabeza a todos los que están allá afuera. No sé si alguien se ha sentido enojado con alguien alguna vez. Si no levantó la mano, o mentiroso o ángel es usted, una de las dos. Que usted está hablando con alguien y usted, Dios lo bendiga, y por dentro, sinvergüenza, Dios se bendiga. Las mujeres saben de qué les hablo. Ellas son profesionales en eso. Pero a pesar de que el apóstol Pablo está muy mal, está en su carne, está enojado, en su carne está mal, él le dice así a la iglesia, segunda a los Corintios 10:1. Vamos aquí, segunda a los Corintios 10:1. Él está bajo una presión fuerte, pero le dice esto a la iglesia, segunda a los Corintios 10:1. ¿Quién habla aquí? Déjese reírse y dígalo. ¿Qué quiere decir eso? Bien inteligentes ustedes, ¿no? Y tóquese la cabeza que les está quemando, hermano. Yo mismo, yo no he mandado a nadie por mí. Yo de mi puño y letra, yo mismo. Hubo cartas que el apóstol Pablo a alguien se las escribió, pero él está diciendo, yo, el que les voy a hablar soy yo. ¿Sí me entienden? Esto es personal, esto es un asunto entre ustedes y nosotros. Estoy poniendo la cara. Prepárense por lo que viene. Pero después dice Pablo. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Pablo? Pícolo. ¿Sabe qué quiere decir pícolo? En otras cartas él dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Se escucharía como que, ay no pues entonces, ay no pues. Y lo que está diciendo es al revés. Yo, pequeño enviado de Jesús. Yo, pícolo. Mire lo que dice. ¿Está mandando o está rogando? ¿Por qué? El Señor es mi pastor y nada me... ¿No están viendo a dónde estoy apuntando? ¿De quién? Ok, ¿quién está bajo presión aquí? ¿Se está dejando que la presión le gane?
No, aún estando en enojo, les ruego por 2 cosas. Imagínense que usted tiene que corregir a sus hijos que lo tienen hasta aquí. Y usted viene y lo llama: mi amor, ven, te voy a corregir en la mansedumbre y en la ternura de Cristo. Mi mamá no me hacía así. ¡Venga para acá! Y uno corriendo: mamá. Yo recuerdo que una vez nosotros vivíamos en Bogotá, no en Bogotá, en un pueblito como a 2 horas de Bogotá, y vivíamos en la casa de unos hermanos. Yo tenía como unos 7 años, 8. Vivíamos en la casa de unos hermanos que el hermano arreglaba radios. No sé si recuerda que en esa época, ¿cuántos son de esa época? De los equipos de sonido, una cosa así. ¿Se acuerdan? La grabadora. ¿Cuántos se acuerdan de la grabadora? Los de la generación de Justin Bieber no saben qué es eso. ¿Grabadora? Spotify. No, que Spotify ni que nada, la grabadora. Bueno, y el hermano Antonio, se llamaba Toño, viejito, él tenía un lugar donde guardaba todas las cosas y las arreglaba. Y nosotros vivíamos ahí con ellos. Y eso era un remolino para allá, para acá, inquieto. Yo cuando yo pensé hasta los 2 años que mi nombre era Bájese de ahí. Yo solo recuerdo que mi mamá decía: bájese de ahí, bájese de ahí. Y yo: ¿cómo llama usted? Bájese de ahí. Porque yo era muy inquieto. Entonces resulta que este hermano Toño estaba arreglando su equipo y se demoró 1 mes trabajando en un equipo de sonido así de grande para un cliente. Era el salario del mes, era la comida del mes. Y el viejito sale del taller y sale de una vez porque el cliente lo está esperando allá. Y yo, hermano, corriendo con ese balón, yo le hago así. Él ya era viejito. Se cae él así en cámara lenta y el equipo detrás de él: sácatelas. Y mi mamá estaba viendo. Y mi mamá se manifestó. Le generé una presión tan terrible a mi mamá porque ella pensó y dijo: le acabamos de quitar el salario a ese hermano por este peladito. Y viene y me agarra: venga para acá. Y me agarra así y me metí al cuarto. Me quitó la ropa en bolillas. Oye, es que aquí en bola significan grupo, pero en Colombia es desnudo. Entonces las primeras veces que empecé a venir a México: hermano, venga que nos vamos a tomar la foto en bola. No, usted se la tomará, yo no. Venga, todos en bola, todos en bola. Ustedes están locos, hermano, ustedes están re locos. Vengan a decir que tomar una foto en bola. Bueno, así yo andaba por la casa y mi mamá detrás de mí con el cinto: venga. Y mi papá tenía una visita de los diáconos de la iglesia en el comedor. Yo en bola y todo me metí en comedor, hermano, debajo de la mesa. Y yo le agarré la pierna a un diácono de la iglesia. No, eso era un espectáculo. Mi mamá me agarra, me mete en una donde refregaban la ropa, ¿sabe? De esa que, ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo? ¿Qué? Ni le entiendo, pero en esa cosa, así. Y luego me agarra y me mete en agua fría. Eso es frío, es un pueblo frío. El clima frío, me metí así, rácata, y me saca y me mete y rácata. Esa señora estaba endemoniada. Yo le decía: pero ya, mamá, ya nada. Pero ya, mamá, ya nada. Y luego me saca así, yo todo así. Hermano, yo nunca vi a mi mamá tan endemoniada como esa vez. Nunca, jamás. ¿Cuántos vivieron ese tipo de castigos? Sí, amén, pastor. Presiones. Mi mamá después me pidió perdón, porque las presiones uno se deja llevar. Ahora tú te dices a algunos, yo sé lo que algunos de ustedes están pensando: esa mamá del pastor, terrible. Sí, porque ahora los padres con los hijos: no lo hagas, no. En la casa hablamos. Y el niño: y el papá: mi amor, compórtate en mi tiempo, págatelas. ¿Y qué me dicen de la chancleta? Eso no se
Un chancletón por sílaba. Si la mamá fuera tartamuda, estuviéramos muertos. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por la presión y terminamos maldiciendo? Pablo aquí nos enseña cuando le dice a la iglesia de Corinto: miren muchachos, y ahorita lo vamos a ver, estoy molesto, pero les ruego por la misericordia y la ternura de Cristo. Escúchame, cuando tengas presiones en la vida, recuerda esto: primero, no se trata de otros, se trata de lo que Cristo está formando en ti. ¿Por qué te enojas con otros si a veces Dios los está usando para formar tu orgullo? El rey David, cuando era rey, iba con su ejército, ya era rey, podía hacer lo que se le hubiera dado la gana, y se encuentra con un man en la calle, y el man en la calle empieza a maldecirlo. ¡Perro! Le dice así, perro, le dice. O sea, yo creo que ese man era como de Colombia. ¿Qué le pasa, perro? ¡Asesino! Así. Y los que estaban con David reciben la presión de la ofensa. Digan conmigo, presión. Y le dicen a David: lo matamos, da la orden, lo matamos ya. Y David les dice: no, déjenlo. Hasta de Dios será que está permitiendo que Él me diga eso para ubicarme a mí y que no me enorgullezca. ¿Cuántas veces caemos, nos rajamos en el texto en el test de las presiones de la vida? Mañana recibirás una presión, un comentario mal hecho, una actitud de tu esposa en la casa. Hablemos de eso. No, mejor sigamos. Diga conmigo: las presiones son una oportunidad para crecer en mansedumbre. Anota esto: estoy dolido, pero no estoy ofendido. Dilo. Dígalo tranquilo, sin pena, sin miedo, sin vergüenza. 1, 2, 3. En otras palabras, anota esto: no permitas que el dolor se vuelva en resentimiento. Tampoco somos de palo, a ver, porque es que hay algunos que predican un evangelio como si fuéramos Transformers o Terminator o quién sabe qué. A mí nada me duele, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, me duele. Tenemos que reconocer que hay cosas que nos duelen. A ver, ¿no te duele un mal comportamiento de tus hijos? ¿No te duele una mala mirada de un hermano aquí en la iglesia? Y uno, ¿y esta qué le pasa? ¿Yo qué le hice? Y dentro de la iglesia no hay cosas que nos duelen. A ver, supongamos llegaste hoy. Vamos a hacer un ejemplo. Estás estrenando carro. Voy a llevar el carro a mi iglesia. Viene el pastor ahorita y dice: hermano, por favor, traigan menos carros. Y tú vas a decir: le iba a decir al pastor Paco que me lo ungiera y le iba a dar una ofrenda, pero ya no, de malas. Diga conmigo: constantemente habrán cosas que nos van a doler. Te va a doler, pero no significa que eso va a entrar al resentimiento. A Pablo le dolía la inmadurez de la iglesia, le dolía la inmoralidad de la iglesia, pero nunca se resintió con la iglesia. Son dos cosas. Primero me duele, pero ese dolor lo llevo a Cristo y lo tomo para yo crecer en mansedumbre. Entre el dolor y la ofensa hay un puente. Escúchame. Entre el dolor y la ofensa hay un puente de conexión. Tú lo destruyes o lo edificas. Lo vas a destruir cuando creces en mansedumbre. Lo vas a construir cuando la ofensa crece y lo vuelves personal. ¿Hay alguien aquí? Entonces, cuando estés con situaciones de presiones en la vida, recuerda esto: es una oportunidad. Diga conmigo: cada prueba, cada presión
es una oportunidad para crecer en mansedumbre. Piensa en esto, piensa. Si no fuera por muchas pruebas que has tenido, no tuvieras la madurez que hoy tienes. Amén, hermana madura. ¿O no? Si todo fuera perfecto, nadie me ofendiera, nadie me insultara, todo el mundo me aplaude, sería un cristiano de porcelana. Pero gracias a las pruebas de la vida, gracias a la gente difícil, he podido desarrollar carácter de Cristo en mi vida. Alguien diga: soy mejor que ayer. Vamos, dígalo. Vamos a hacerlo de esta manera. Di: soy mejor que ayer. Y mira al que está a su lado y dígale: gracias a usted, hermano. El pastor Paco: pastores, ustedes son mejores que ayer gracias a este pueblo, porque el pueblo a uno también lo forma. ¿Usted cree que aguantárselos a ustedes es fácil? Gloria a Dios porque somos formados. Entonces diga conmigo: voy a crecer en mansedumbre. Quiero darles una ilustración de mansedumbre. Necesito un varón que suba conmigo aquí. Un varón, sube por favor. Un varón que suba. Jesucristo dijo: vengan a mí los que están, que yo los voy a hacer. Vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré. Y después, ¿qué dice? Y tomen mi yugo. Mire, nosotros la mayoría solo nos enfocamos donde dice: vengan a mí los que están cansados. Estoy cansado, Señor. Ay, dame fuerzas. Amén. No, esa es la mitad. La otra mitad, para que se complemente eso, es: tomen mi yugo. Alguien diga yugo. El yugo era un asunto que los bueyes se ponían en el cuello, sí, en los lomos. en el lomo. O sea, aquí está este güey. Y adentro güey también. Ay, perdón. No, pero es que estoy diciendo el animal. No, los que piensan mal son ustedes. Yo estoy limpio. Aquí estamos este par de bueyes. Y resulta que un buey es más joven que el otro. Yo voy a ser el porque soy más joven. No, yo soy más joven que tú. Diga que sí, hermano, diga que sí. Venga, dale la vuelta. Está uno que es joven, que no sabe cómo brioso, pero está otro que sabe marcar el paso. Un poquito más largo el paso. Entonces está que está así, sí. Pero a medida de que el experimentado, el más fuerte, empieza a marcarle paso, llega el que era brioso, el que no era manso, empieza a caminar en mansedumbre. Cuando Jesús dice: tomen mi yugo, que es fácil, vamos a dar la vuelta, y ligera mi carga, esta es la imagen que está diciendo. Él no está diciendo: tome mi yugo, ahí se lo tiro. No, Él está diciendo: yo ya lo tengo puesto. Camina conmigo y aprende a caminar en mansedumbre. La mansedumbre que yo tengo, te la paso. Y mira lo que dice, tomen mi yugo y aprendan. Esto es aprendizaje. Vuelve. ¿De quién? Y entonces hallarán descanso para, como la mamá y la chancleta, sus almas. Puedes tener descanso en medio de las presiones de la vida cuando aprendes mansedumbre. Alguien levante la mano y diga: soy mejor que ayer. Otra vez. Cuando estés bajo presión, gracias, hermano. Un aplauso para mi hermano. Cuando estés bajo presión, crece en. A ver, dilo tú. Otra vez. Segundo, cuando estés bajo presión, no pierdas el enfoque. 1, 2, 3.
A ver, como si fuera un director de orquesta. 1, 2, 3. Segunda Corintios 10:10. Te voy a ahora leer. Mira las presiones que tenía Pablo. Esta es una de ellas. Porque a la verdad esos que hablan mal de mí dicen, mira las pantallas, las cartas son, pare ahí, Pastor Paco, lo que decían los superapóstoles de Pablo era esto: las cartas de Pablo son duras y son, pero mire, más la presencia corporal. ¿Cómo así? Bueno, algunos historiadores dicen que Pablo era pequeño de estatura, tipo Napoleón. Era así, y un poquito narizón. Y cuando Pablo llegaba, decían, mírelo, no hay nada más que a uno le ofenda. ¿Qué harías tú si eso la gente hablara de ti? Lo avientan a todo el... Este escribe cartas fuertes, pero cuando llega no me inspira nada. Pero eso no es nada. Al que nosotros decimos hoy, wow, no, el apóstol Pablo era tremendo. En ese tiempo decían eso de él. Pregunto, ¿usted cree que eso no ofende? Si alguno de ustedes se ofende porque no le ponen likes, algunos otros se ofenden porque no le contestan el WhatsApp después de 3 días y lo dejan en visto, y era porque tenía una diarrea violenta, por eso no le pudo contestar, y usted se ofende. Y el apóstol Pablo estaba experimentando eso. Pablo no era atractivo en su comunicación. Algunos piensan que Pablo era wow como comunicador. Era complicado. Pregúntele al joven que se desnucó en una de las prédicas. Pablo empezó a predicar a él sí lo dejaban fluir, señor Leo. Mentiras. No tenían countdown. 3 horas predicando y un muchacho, ¿cómo se llama? Eutico, se cayó del segundo piso. No, perdón. Se cayó allá del segundo piso. Yo, pácatela. Y Pablo estaba enseñando doctrina, porque eso era lo que enseñaba. La gente era, Pedro mismo decía, yo ni le entiendo. Y bajó y dijo, ¿qué pasó? No, se murió. Ah, está muerto. Venga, lo resucitó y se volvió a subir al púlpito. Bueno, continúen, punto número 3. Porque las predicaciones de Pablo eran muy difíciles de digerir. Impresionante. Pablo estaba ofendido, o sea, se sentía dolido y tocado por lo que la gente estaba hablando de él. Mira, otra cosa que también lo sacaba de onda. 2 Corintios 11:19. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza. A los que los explotan, se aprovechan de ustedes, o se comportan con altanerías, o les da bofetadas, y aún así ustedes les aplauden. Más adelante, 2 Corintios 12:11. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Aquí estaba sacándoles el corazón. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a esos superapóstoles, aunque yo no soy nada. Siguiente, 2 Corintios 10:12. Ustedes me suben al pianista para cortarme la prédica. 2 Corintios 10:12. No se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen que ellos son importantes. Wow, qué ignorantes. Aquí está hablando Pablo, no Juan Gabriel, Pablo. Qué ignorantes son esos superapóstoles. Yo pregunto aquí, ¿será que Pablo está afectado? Sí. ¿Le duele? Sí. ¿Habla mal de él? Sí. Pero no pierde el enfoque. Me encanta. 2 Corintios 10:3 dice, pero somos humanos, y aunque somos humanos, no luchamos como los humanos. Usamos las armas que son poderosas en Dios. ¿Alguien ha leído este texto antes?
Levante la mano el que ha leído este texto antes. Yo también, pero no entendía el contexto. A veces hay textos bíblicos, Pastor Paco, que lo leemos y no entendemos ni idea cómo lo escribió. Por ejemplo, la gente dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo hacen haciendo workout. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada que ver. Pablo no lo escribió en ese contexto. El hombre estaba metido preso. El hombre estaba aguantando ahí. Cuando le envían la bendición financiera, él dice: todo lo puedo en Cristo, Dios me sostiene económicamente. Este texto, ahora alguien entiende en el contexto en el cual Pablo lo dice. Pablo lo está diciendo para hacerle claridad a Corinto, que aunque él le puede doler y es carne, no va a permitir que la presión y las ofensas le permitan a él pelear en la carne, sino usando las armas poderosas que Dios le ha dado. Alguien diga un grito de júbilo. Pablo no perdió la ubicación espiritual. Mírame aquí, mírame aquí. Tú no es cuestión de ser los mejores, es cuestión de estar bien ubicados. ¿Cuántas presiones de la vida nos desubican y nos sacan de lo espiritual y nos meten en lo carnal? Por ejemplo, un carnal leyendo eso: ah, sí, usted dice que mis cartas son muy duras y que venga para acá y le muestro a lo duro, lo berraco que yo sí soy. No, Pablo no vino ofendido y vino a pelear en su carne contra los superapóstoles. No, es más. En otro texto relato, Pablo dice: unos predican por contienda, por vanagloria, otros predican por hacerme ver mal a mí. No pasa nada. Mientras Cristo sea predicado, está ubicado. ¿Cuántas veces hemos perdido Él por Yo una vez estaba manejando en Houston, en los freeways de Houston. ¿Alguien ha ido a Houston? Los demás no salen de Apodaca. Estaba en el freeway, iba para un destino. Mírame acá, iba con mi familia en el freeway. Aleluya, gloria a Dios. Y se me viene un incircunciso y se me atraviesa de la nada, así, ¡fa! Se me mete así, pero se me metió mal. Me tocó hacerme por un lado y el man es de malas. Aquí me meto yo iba manejando bien, yo no hice nada. Se me metió el chaki. Y el man hizo así y se sale por el... ¿Sabe que es freeway y feeders, no? Los que nunca han ido a Estados Unidos, tenemos unas avenidas grandes que nosotros las llamamos freeways. Y tenemos unas avenidas pequeñas que las llamamos feeders. O sea, para la gente que no tiene plata para pagar el freeway. Y el man se sale al feeder. Y cuando se sale, ¿qué hice yo? Me fui detrás de él. Y Diana, cálmese. No, cálmese de qué, casi me mata. Y métale en el nombre del Señor. Y el man se metió por el barrio y se metió por allí. Yo me perdí la cabeza 5 minutos detrás de ese man. Y pítale. Desgraciado. Mi esposa me agarra la mano y dice: ¡ya, basta! Cuando yo me reacciono, digo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasó ahí? Una presión me hizo que perdiera a él. ¿Cuántos matrimonios se han divorciado por las presiones de la vida y han perdido a él? ¿Cuántas ofensas han sacado a gente de muchas iglesias y han perdido a él? ¿Cuántas pruebas de la vida han desanimado nuestra fe de tal manera que hemos perdido a él? Y terminamos peleando en nuestras, como los incrédulos. Pero Pablo nos recuerda hoy en la palabra: las armas de nuestra milicia, sino poderosas en Dios. Escucha, lo que tú no puedes destruir en tu humanidad, las armas poderosas en Dios sí lo hacen.
¿Sigo o paro? Ah, no, ya va a parar. Están más desanimados, que los dejé desanimados. ¿Sigo o paro? Muy bien. No hay nada peor que un líder ofendido y desubicado, porque lo que viene con la ofensa es el desubique. Acuérdese lo que me pasó. Primero me ofendió, y como me ofendió, perdí la cabeza. ¿Cuántos han cometido errores de esa manera? Vamos a ser sinceros, yo lo he cometido. Levanta la mano el que lo ha cometido. Si no levantó la mano, no le creo. A veces en el matrimonio, la mujer me dice algo que me ofende. ¿Y qué hago yo? Te calles, vieja chancletuda. Pero, ¿cómo me hablas así? Si tú le hablas a mi mamá de esa manera, bueno, usted también. No me entendieron el chiste, pero anota, escriba, fariseo, rápido. ¿Estás bajo presión? Hagas esa pregunta. ¿Estás bajo presión? Cuida tu corazón y cuida tu visión. Haz así conmigo. Todo, allá arriba. Algunos están, no, hágalo con las manos. 1, 2, 3. Corazón. Mira, si nuestro corazón está ofendido, nuestra visión estará nublada. Si nuestro corazón está limpio, nuestra visión estará clara. Corazón sano, visión clara. Corazón sano. A ver, 1, 2, 3, como los preescolares. Corazón enfermo, visión nublada. ¿Y cuántas veces hemos caminado así en la vida? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos orado con un corazón malo y con una visión? Padre, yo te pido ahora, cumple tu justicia, Señor, con esa vieja chancletuda, Padre. Tu palabra, y ajustamos los textos bíblicos. Tu palabra dice: mía la venganza, yo daré el pago. Y se manifiesta el espíritu de búsqueda implacable. Te encontraré y te mataré. ¿Cuántas predicaciones no vemos en las redes sociales de gente con corazón malo y visión nublada? Y esos enemigos, especialmente de mujeres. Y algunas de ustedes, amén, arrebato. Se despierta la leona. Se levanta la cocodrila. La piraña, venganza de la piraña recargada. Y todas las enemigas. ¡Que Dios! ¡Tú le verás mejor! ¡Tú le harás así! Y la mujer que tiene problemas con el marido, mira al marido, ¡amén! Y llegan a la casa, ¡te voy a pisotear, desgraciada! Y el pobre marido, esta vieja loca, ¿qué le pasó? Porque seguramente alguien les ofendió, alguien les dañó, y usan el púlpito para sacar sus ofensas. Y la gente consumiendo de un corazón dañado y de una visión. ¡He dicho! Para terminar, porque como dijo Jesús, tengo muchas cosas que deciros, pero no todavía. Esto es lo más importante. Cuando estés bajo presión, agárrate de la gracia de Dios. Me encanta que el apóstol Pablo, esto es tremendo, a mí eso me rompió la cabeza. El apóstol Pablo defiende, alguien diga conmigo, defiende. O sea, porque hay momentos para defender, Pastor Paco, lo que Dios nos da. Momentos para defender nuestra familia, defender nuestra iglesia, defender nuestro testimonio. No, un momentico, así no es. Porque a veces nos vamos de muy... No, a ver. No, así no es. Si alguien tiene una versión que no es de ti, no, así no es. Quiero aclararte, esta es la verdad. Con madurez, con mansedumbre.
pero con firmeza. Cuando tienes que corregir a tus hijos, corrígelos. Corrígelos. Ya los padres no corrigen a los hijos. Los hijos corrigen a los padres. Mi hijo, corríjalo. Mi hijo, no haga eso. Y la mujer se queda como que, ¿really? Haga algo. Dios tiene el control. Tómelo usted, Dios se lo dio a usted. Hágalo funcionar. El control, ¿no? Hágalo funcionar. Pero el apóstol Pablo, aunque está poniendo todo como transparencia, dice: este es mi corazón, esos son súper apóstoles, son engañadores. Yo he sido un hombre de frutos. Y él defiende su ministerio. Termina con una cosa fantástica. Y se lo quiero leer, no tienes que leerlo, escúchalo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. ¿Alguien está prestando atención? Sino en mis debilidades. Ahora, cuando Pablo dice esto es porque anteriormente, en los versículos anteriores, les dice esto a la iglesia. Mírame. Les dice esto, se lo voy a parafrasear. Ustedes dicen que esos son superapóstoles y que esos son verdaderos hombres de Dios. Les voy a hablar de mí, judío, romano, sentado a los pies de Gamaliel. Soy el mejor teólogo, soy el más brillante de todos. He hecho esto, he hecho lo otro. Y después de que le pone su hoja de vida, es que dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Wow. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, o sea, no sería incorrecto, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente. Míreme. Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Imagínense nosotros siendo Pablo. ¿Quién nos aguantaría? Yo escribí eso. Todo lo puedo escribir. Yo lo escribí, todo lo puedo escribir. Yo lo escribí. Y por eso Dios mismo, alguien diga, Dios mismo, para que Pablo no se enalteciera. Mira lo que dice. Esto impresionante. ¿Están poniéndome cuidado? Me fue dado un aguijón en mi carne. Y mira lo que dice. No sé si le habías puesto atención a esto. Un mensajero de Satanás. Espere. Todavía tengo un minuto para desmenuzar, hacer así. ¿Cómo que dijo que cómo? ¿Un mensajero de quién? No me escuchó. ¿Un mensajero de quién? O sea, Pablo le fue dado. Quiere decir, él no lo pidió. Dios lo permitió que un mensajero de... A ver, ¿alguien pudiera dormir con un mensajero de Satanás? Diga amén. Ahí dicen, no, pastor, yo duermo con Satanás. Un mensajero. Tú te puedes imaginar el tormento de Pablo. Por favor, Señor. Y él, yo creo en la guerra espiritual. Él ató. Él sabía la autoridad que tenía, pero no podía con ese. A ver, pensémoslo bien. Pastor, si yo tuviera un mensajero de Satanás, ¿qué es lo primero que yo hago? Yo lo reprendo. Fuera en el nombre de Jesús, te ato. Y hago guerra espiritual, haga ayuno. Y resulta que lo sigo teniendo. Báileme ese trompo en la uña. Señor, por favor, ya no puedo con este tormento, quítamelo. Algunos dicen que es una enfermedad. Yo en lo personal no creo que era una enfermedad. Dice que era un mensajero de Satanás que lo atormentaba. 3 veces le pidió a Dios. ¿Sigo leyendo? Algunos están así. Para que no, mira. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Mira, lo tienen aquí. A ver, Pablo, espérate, no te entiendo. ¿Cómo así? Venía el mensajero de Satanás. ¿Y qué le hacía a Pablo?
estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. No hay humillación más tenaz que a uno lo abofeteen. ¿Alguien lo ha cacheteado a alguien alguna vez? Un hermano, sí, mi esposa, pero amén, gloria a Dios, ya el Señor ya la cambió, pastor. Mi esposa me araña, pero no me bofetea. Escucha, ¿para qué? Alguien diga, ¿para qué? Aquí dice la respuesta: porque el diablo es terrible. Porque el diablo es un mentiroso. No, para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho: bástate. ¿Alguien ha escuchado ese versículo antes? Ese es otro ejemplo de un versículo que leemos sin conocer el contexto. Nosotros, bástate mi gracia. Pablo le dice: venga para acá, y nos agarra las orejas. Venga, le enseño el contexto, papito, del por qué yo escribí lo que escribí. Porque Señor, ya no más. Señor, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. Pablo, bástate mi gracia. Wow. Y cuando Pablo abrazó esa verdad, estoy seguro que el mensajero de Satanás, porque Pablo entendió. ¿Alguien está entendiendo? Cuando estés bajo presión, antes de pelear con cualquier persona, antes de entablar una situación, corre a la gracia de Dios y dile: Señor, esto que me está pasando es para que yo aprenda a depender de tu gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, antes más bien en mis debilidades. Mírame. El que depende de la gracia de Dios se puede gloriar en sus debilidades. ¿Alguien se gloriaría en sus propias debilidades aquí? Cuando Pablo está hablando de debilidades, aclaro, no es el adulterio, la fornicación, el pecado inmoral, porque no me lo tome mal, pastor. Muchas veces toman ese versículo para decir: cuando soy débil, el Señor es fuerte, entonces sigo fornicando porque mi debilidad el Señor la conoce. No, Pablo no está hablando de ese tipo de... Me río de Janeiro. Pablo no está hablando de ese tipo de debilidad. Él está hablando de una debilidad corporal de hombre. El estar cansado, el estar fatigado, el sentirse vulnerable. Ese tipo de debilidad. Es esa debilidad donde estás peleando la fe y te sientes desmayar por las presiones de la vida, pero en medio de esas presiones estás sometido a la voluntad de Dios. En medio de esas debilidades estás amando a Dios. En medio del dolor de la prueba estás confiando en el Señor. Entonces ahí es donde Dios te dice: bástate mi gracia. Y la gracia de Dios viene para empoderarnos, para darnos vida. Hay victoria cuando dependemos de la gracia de Dios. El que lo crea, que se ponga de pie y que le dé un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Vamos, los que dependen de la gracia de Dios, dale un aplauso al Señor en esta mañana. Dáselo fuerte, dáselo sobre tu cabeza. Alguien que diga: gracias, Señor, por la gracia que no merezco, pero me has dado. Vamos, Castillo. No importa si estás en retos, en adversidades, la gracia de Dios es mayor. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra.